Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solamente nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Daniel Castillo, bienvenidos a este episodio número 1 de su nuevo podcast favorito, donde vamos a poder aprender un poco o un mucho y sentir curiosidad por los temas aquí tratados, imaginar espacios, situaciones y sobre todo pues para pasarla muy pero que muy bien. Muchas gracias por sus comentarios, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, espero que estén muy bien y quédense que se va a poner muy interesante. Porque hoy les voy a platicar de una estructura que seguramente todos conocemos de alguna u otra forma, estoy casi seguro, que el 100% de los que me ven y me escuchan lo hemos visto en películas, en series, los hemos leído, los hemos imaginado, los hemos jugado, los hemos dibujado, los hemos construido o al menos hemos intentado resolverlos. Inclusive podrían existir variantes de estas estructuras en nuestra mente. Así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a imaginar lo siguiente, que estás justo de pie frente a un muro de piedra tan pero tan alto que te bloquea la vista al cielo y que parece extenderse sin fin hacia los lados, como si los mismos muros intentaran rodearte o atraparte. De pronto avanzas, y un pasillo angosto se extiende ante ti, mientras escuchas el sonido de tus pasos resonando entre las piedras. Continúas avanzando y te das cuenta que el pasillo se bifurca. Ahora hay dos caminos, y no sabes cuál tomar. Lo meditas un momento y te decides por el camino de la derecha. Avanzas un poco más y el pasillo se vuelve a bifurcar, luego otra vez y luego una vez más. Ahí cada decisión se convertirá en una nueva oportunidad. Se transformará en un nuevo camino o quizá es el mismo y es por donde ya habías pasado. También cada elección podría llevarte a una trampa, a una posibilidad de salir de ese lugar o incluso de mantenerte extraviado y sin salida. Cada que das un paso, tu incertidumbre va creciendo y tu mente y tu cordura se ve desafiada. Has entrado a un lugar en donde el tiempo y la lógica pierden sentido. Te das cuenta que estás en uno de los espacios que ha intrigado y fascinado a la humanidad por milenios. Te das cuenta que ahora estás dentro de un laberinto. Los laberintos no solo son construcciones en las que te puedes perder fácilmente, sino que también son y han sido utilizados como herramientas de control, símbolos de poder, incluso como guías espirituales, sí. Así que prepárense que hoy viajaremos desde Creta a Egipto, pasando por la Edad Media, hasta llegar a los laberintos modernos en el cine y la cultura pop. El día de hoy, en este episodio, vamos a ver cómo entendemos el espacio, cómo entendemos la arquitectura de los laberintos. Y no solamente en su forma físicamente intrincada, sino en su simbolismo y en sus referencias respecto a ellos. Entonces, para empezar y en su sentido más amplio, la palabra laberinto ha evolucionado a través del tiempo. Esto para describir o referirse a estructuras complejas con caminos intrincados y confusos. Sin embargo, la palabra laberinto proviene del latín labyrinthus, que a su vez se deriva del griego, labyrinthos. Sin embargo, su etimología, como el mismo origen de la palabra, pues es un tanto incierto, ya que se cree que puede estar directamente relacionada con la civilización minoica en Creta, ya que algunas hipótesis etimológicas sugieren que la palabra griega labyrinthos está vinculada con la palabra labris, que era un término para referirse a un hacha de doble filo, mismo que fue símbolo de la cultura minoica, por lo que pues esto reforzaría de alguna forma su probable conexión con el mítico laberinto cretense, que es precisamente con la estructura que vamos a empezar el día de hoy. Así que para comenzar, retrocedamos unos 2000 años hasta llegar cerca del año 1 de nuestra era, y luego retrocedamos 2000 años más hasta llegar a los orígenes del mítico laberinto del Minotauro, que pues a pesar de su antigüedad, pues sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia. La leyenda cuenta que Minos, rey de Creta, ordenó al arquitecto, constructor y artesano Dédalo construir un laberinto tan intrincado que ningún ser pudiera escapar de él.
Y digo ser porque dentro de este lugar encerraron a una criatura mitad hombre y mitad toro, que además de ser una amenaza, era el resultado de un castigo divino. Así que su presencia monstruosa pues debía ocultarse al mundo. Así que Dédalo el Arqui pues construyó el laberinto con un claro propósito: confundir a quien entrara en él, ya que su diseño pues no solamente era un conjunto interminable de corredores enredados, sino una obra excelsa de control y desconcierto. Se dice incluso que sus pasillos eran innumerables, con bifurcaciones inesperadas, sin salida y con patrones tan repetitivos, capaces de desorientar a cualquiera que entrara en él. Cada sección del laberinto estaba cuidadosamente planificada y con aparente simetría, haciendo del espacio una alucinación y un juego visual traicionero, pues para enredar en su propia percepción del espacio a cualquier incauto visitante. En ese laberinto los muros eran tan altos, impenetrables y construidos con grandísimos bloques de piedra que pues se impedían escalarlos e intentar ver sobre ellos para orientarse. No contaba con ninguna referencia hacia el exterior y la altura de los muros pues hacía que la luz natural apenas entrara, lo que sumía en penumbra y dudas a todos los que tuvieran la mala suerte de entrar. O que también hubieran sido enviados ahí como tributos en contra de su voluntad. Se dice que inclusive el sonido de los pasos que daba quien se encontrara en su interior se amplificaba con el eco que generaba estos estrechos pasillos, lo que hacía que el sonido pareciera venir pues de todas direcciones, aumentando la sensación de desorientación. Dentro del laberinto de este laberinto no existía una ruta clara hacia un centro o hacia una salida, ya que cada que se tomaba un camino pues parecía llevar al mismo lugar. Entonces cada pasillo conduciría a otro idéntico, pero, sin embargo, de pronto, un brillo de esperanza se presentaba para quien parecía perdido dentro de sus muros, ya que el sonido comenzaba a cambiar. Por lo que comenzarías a pensar que es un ruido proveniente del exterior y que está cerca de la salida. Pero no, eran los rugidos del Minotauro, mismos que resonaban y se amplificaban cada vez más, por lo que la atmósfera de opresión y de terror era inimaginable. A lo que invariablemente los jóvenes enviados como tributo eran alcanzados por la bestia, quien los devoraba sin piedad. Sin embargo, quizá te sabes o recuerdas la leyenda de Teseo, quien derrotó al Minotauro. Ahí su triunfo fue gracias a dos cosas. Primero, la espada que llevaba consigo para darle cuello. Y la segunda, y muy importante, el hilo que le dio Ariadna para orientarse, para no perderse, y entonces pudiera encontrar el camino hacia la entrada. Esto pues nos sugiere una cuidadosa planificación, ya que mientras Teseo entra y avanza, el hilo se desarrolla detrás de él marcando el camino recorrido, asegurando que cuando llegue el momento podrá volver sobre sus pasos para entonces salir. Esto es algo que se olvida, o más que olvidarse, a veces se obvia en la arquitectura y en la construcción, ya que como en la vida misma, la orientación no solamente es cuestión de saber en dónde se encuentra uno mismo y hacia dónde se dirige, sino también de prever cómo volver sobre tus pasos para resolver un problema. De esta manera, la planificación de Teseo y gracias al hilo de Ariadna fue la diferencia entre la confusión y la claridad, ya que comparándolo de nuevo con la arquitectura, un edificio mal diseñado, improvisado, puede convertirse en una trampa para quienes lo habitan, en aguas, colegas, yo digo. Por el contrario, pues un espacio bien diseñado y planificado guía a las personas, les da dirección y los lleva a hacer actividades sin dificultades, incluso de manera intuitiva. Pero bueno, a todo esto, ¿existió realmente el laberinto del Minotauro? Algunos historiadores y arqueólogos creen que la leyenda pudo estar inspirada en el palacio de Knossos en Creta y que fue construida alrededor del año 2000 a.C. y que abarcaba aproximadamente unos 20.000 metros cuadrados. Esta estructura estaba construida de piedra caliza, ladrillos de barro y vigas de madera, y este palacio era notable por su distribución compleja de habitaciones, corredores y patios interconectados, que a diferencia de otros palacios antiguos, el de Knossos pues no estaba diseñado con una disposición simétrica, y aunque no era propiamente un laberinto, pues su enorme diseño, su estructura construida de forma orgánica
y sin un patrón reconocible de circulación, combinado a que era pues realmente difícil orientarse dentro de él, pudo haber dado origen a este mito de el Minotauro. Pero Creta no es el único lugar donde los laberintos marcaron la historia. En Egipto los laberintos fueron algo más que prisiones y sitios de castigo. Fueron reflejos incluso del más allá. Según el historiador griego Heródoto, cerca del lago Moeris existía un laberinto, entre comillas, que era colosal y que tenía más de 3.000 habitaciones interconectadas. No sé si habías escuchado de esta estructura. Bueno, se decía que este lugar superaba incluso a la magnificencia de las pirámides. O sea, no era cosa pequeña, ¿ok? Y la función de esta estructura no era atrapar, sino proteger, ya que dentro de sus muros se pensaba que se guardaban archivos sagrados, algunos templos y cámaras dedicadas a los dioses, donde este quizá era un santuario arquitectónico diseñado para resguardar el conocimiento y asegurar su transmisión a lo largo de las generaciones venideras. Pero bueno, a todo esto, ¿cómo se cree que era este espacio? ¿Cómo se cree que era este laberinto? A continuación te voy a citar un texto de Heródoto que escribió por allá del siglo V a.C., y que se describe cómo era este complejo, ¿ok? Dice así. Tomada, pues, tal decisión, hicieron un laberinto, situado algo encima del lago Meris, exactamente de la ciudad llamada de los cocodrilos. Yo he llegado a verlo, y es algo que supera las palabras. Pues si alguien calculara el coste de las obras realizadas por los griegos, quedaría claro que es inferior al esfuerzo y a la inversión efectuada en este laberinto. Y nadie negará que los templos de Éfeso y Naxos son verdaderamente dignos de mención. También las pirámides exceden cualquier descripción, y cada una de ellas supera a muchos de los edificios griegos por enormes que sean estos. Pero es que el laberinto rebasa incluso a las pirámides. Tiene 12 patos cubiertos, 6 de ellos orientados hacia el norte y otros 6 hacia el sur. Estos patios se tocan y sus portales se abren unos frente a otros. Un solo muro exterior ciñe todo el conjunto. En toda la edificación hay dos tipos de aposentos. Unos subterráneos, otros en la superficie, 3.000 en total. A saber, 1.500 en cada nivel. Yo he recorrido personalmente los aposentos superiores, o sea que hablo de ellos habiéndolos visto. Pero de los subterráneos solo dispongo de información de oídas, pues los custodios egipcios se negaron en rotundo a mostrármelos. Alegaban que allí hay las tumbas de los reyes que iniciaron la construcción de este laberinto y las de los cocodrilos sagrados. De manera que los aposentos subterráneos solo puedo decir lo que he oído. En cambio, de los superiores, de los que realmente he visto, he de decir que son algo verdaderamente sobrehumano. Pues los accesos de aposento a aposento y los caminos que, llenos de colorido, se cruzan por los patios, todo ello es de una belleza indecible. Desde los patios se entra en los aposentos y de estos se pasa a los atrios perístilos. Luego se pasa a otros aposentos y otra vez a los patios. En todas partes los techos son de piedra igual que las paredes, y estas están llenas de relieves. Los patios son perístilos y las paredes están levantadas con piedras blancas ensambladas cuidadosamente. Junto al ángulo final del laberinto hay una gran pirámide de 40 brazas, en la que hay esculpidas figuras gigantescas, y conduce hasta la pirámide un camino subterráneo. Termino la cita. Solo para redondear la idea te comento que son los perístilos que se citan. Pues bien, un perístilo en arquitectura clásica, es decir, en la griega y en la romana, son pórticos constituidos por filas de columnas que rodean el perímetro del mismo edificio o bien de un patio, como se menciona en esta cita. Pues bien, como se cita podemos vislumbrar que su organización pues era complejísima, ¿no? Primero, al cruzar por su entrada, te encontrarías con una serie de patios rodeados por columnas talladas en piedra caliza, donde estos patios fungirían como distribuidores, guiando a los sacerdotes y a las personas que tenían permitido entrar por las diferentes secciones del conjunto superior. Y desde allí se podría avanzar hacia las salas interiores que estarían iluminadas por tragaluces
mientras que otras más estarían en penumbras y pues levemente iluminadas por antorchas. También se dice que era muy sencillo desorientarse dentro de sus pasillos, ya que había giros abruptos y que no tenían como mucho sentido. Esto sumándole que los techos no eran uniformes, ya que de pronto podían estar altos y en el pasillo siguiente muy bajos, muy chaparritos, lo que disminuía la escala y aumentaba la percepción de estar encerrado. Y pues aunque hoy en día se sabe poco de este lugar, hay algunas características que algunos historiadores clásicos resaltan. Entre ellas están, y como lo mencioné hace un momento, es que este complejo superaba en área y magnificencia a las pirámides. Fíjense, nada más tenía unas 3000 habitaciones para empezar, según lo que decía Heródoto. Se decía también que los pasillos que las interconectaban pues solamente eran comprendidos por los sacerdotes quienes tenían acceso al lugar, y que igualmente existía un sinnúmero de puertas falsas para confundir a algún curioso que pues se colara al espacio. Sin embargo, algo que era de lo más intrigante era su propósito real, no se sabe exactamente. O sea, se trataba de un mausoleo o una serie de tumbas como lo menciona Heródoto, o se trataría también de un lugar de culto, o pues también podría ser una construcción diseñada para esconder o guardar algo, no se sabe. Algunas de las suposiciones sobre esta estructura subterránea del laberinto egipcio son tantas como los misterios que encierra. Algunos creen que fue un gran mausoleo, ¿no? Un espacio sagrado destinado a albergar las tumbas de reyes antiguos. Otros sugieren que allí se resguardaban documentos sagrados, registros ocultos de un conocimiento perdido, ¿no? Estas son conjeturas, realmente no se sabe. Pero incluso hay quienes piensan que su propósito iba más allá de lo imaginable, ¿no? Y que protegía algo que quizá no debía ser jamás descubierto. Pero hay una hipótesis que destaca entre todas estas, y pues que me parece bastante interesante y te la voy a compartir a continuación, ya que este intrincado espacio no solamente era un laberinto, sino que era una representación arquitectónica de la cosmovisión egipcia sobre la vida después de la muerte. Era un camino que estaba plagado de pruebas, donde cada pasillo y cada giro inesperado simbolizaba los obstáculos que el alma debía superar en su viaje hacia la eternidad. En sí no era una trampa diseñada para extraviar a quienes se adentraran en ella, sino que era un sendero, un camino para guiar a los muertos. Entonces, como te comento, como se decía, no se sabe a ciencia cierta cuál era o cuáles eran las funciones reales de esta estructura, ya que muchas de sus piedras fueron utilizadas, o como diría un profesor, fueron recicladas por los romanos en otras construcciones del imperio, ya que al día de hoy en esa región, la región de Hawara en Egipto, solo quedan ruinas dispersas. Lo que sí se sabe, esto debido a algunos estudios recientes y que fueron hechos con imágenes satelitales, es que gran parte del complejo podría estar aún enterrado bajo la arena. Inclusive, por allá del año 2008, un equipo de arqueólogos utilizó un georradar en la zona, lo que arrojó imágenes y datos pues bien interesantes, ya que encontraron una estructura masiva bajo el suelo de esa región. Y aunque los hallazgos eran muy prometedores, el gobierno egipcio restringió nuevas excavaciones. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Falta de presupuesto o quizá como dicen algunos, hay algo que no debe ser encontrado. No lo sabemos. Entonces todos estos datos históricos y sumado a las investigaciones recientes, pues mantienen viva las hipótesis acerca de la función y de la existencia de este complejo localizado en Hawara, lo que la convierten en una de las construcciones más enigmáticas de Egipto, ¿no? Y ya es decir algo, ya que es una construcción que debido a su complejidad y a sus misterios que no han sido revelados realmente, es considerado uno de los laberintos más notables del mundo antiguo. Pero para cerrar esta idea, y aquí un dato interesante, es que los laberintos más antiguos arquitectónicamente hablando pudieron haber sido de los egipcios, sí, pero aquí surge también otra hipótesis de dónde puede provenir el término, ¿no? Ya vimos que es la palabra laberintos y laberintos de labris, que es esta hacha de doble fila, pero también hay un vocablo egipcio que tiene una aproximación muy pero muy interesante a la palabra laberinto como tal, ¿ok?
espero pronunciarlo bien, es Lapirot, y que podría significar templo a la entrada del lago, pasaje de piedra o entrada secreta de piedra, y que se refiere a la pirámide que fue construida en el reinado del faraón Amenemhat III hacia el año 2000 a.C., más o menos, y en cuyo centro se encontró su cadáver. Esta pirámide fue la que te mencioné anteriormente en la cita de Heródoto y que forma parte de todo este conjunto que está en Hawara. Por lo que incluso la referencia a este laberinto egipcio pudo servir como ejemplo para el diseño mitológico de Dédalo para la civilización minoica. Pues bien, ahora vayamos un poco más al norte, ¿ok? Ya que no muy lejos de Egipto, en la isla de Lemnos en Grecia, se han encontrado ruinas que se cree pudieron ser estructuras laberínticas talladas en piedra, mismas que se piensa fueron utilizadas como lugar para celebrar rituales de iniciación y para ceremonias sagradas relacionadas con el culto a Hefesto, dios del fuego, en donde habrían tenido lugar algunas pruebas de superación de obstáculos con este elemento. ¿Ok? Tengámoslo en mente. Ya que se ha planteado que este espacio estaba vinculado a una serie de ritos para los jóvenes, quienes debían superar una serie de desafíos físicos y mentales para ser reconocidos como adultos en su comunidad. Desafíos entre los que pudieron haber estado el ser vendados de los ojos y dejarlos a su suerte dentro del laberinto, esto para perder aún más la noción del espacio, obligándolos a confiar en sus otros sentidos y en su intuición. Y por supuesto que estas pruebas físicas en estos lugares estrechos simbolizaban la lucha contra sí mismos y contra sus miedos. Igualmente se especula que estas estructuras laberínticas simbolizaban el camino de la oscuridad a la luz, de la inmadurez a la sabiduría y de la simbólica muerte a la vida adulta nueva. Lo cual pues no suena nada mal, ¿no? No sé. ¿Quieres ser adulto? Pues primero salga del laberinto. Y si no sales, pues ni modo, ni adulto ni vivo. Pero bueno, en fin, está bastante interesante. Pero bueno, a todo esto realmente existieron estos laberintos de Lemnos. Pues bien, aunque no hay evidencias arqueológicas fehacientes, sí que existen algunos petroglifos. Un petroglifo es un grabado o una inscripción sobre piedras, ¿ok? Y también existen algunas referencias antiguas, como la del naturalista y escritor romano Plinio el Viejo, que han llevado a historiadores más contemporáneos a especular sobre su existencia, ya que más que un mero laberinto físico, pues este pudo haber sido un camino simbólico dentro de las tradiciones y de las ceremonias sagradas dentro de la isla, mismas pues que lamentablemente se han ido perdiendo con el tiempo. Pero mira, déjame te digo algo. Si los griegos veían en el laberinto un símbolo de transformación, los romanos le dieron un giro totalmente distinto. Para ellos el laberinto pasó a tener un significado mucho más profundo. Y aquí entra en escena el dios Jano, el dios de las puertas. El dios que también era de los comienzos, los finales y dios de los caminos y de los cruces. Este dios con dos caras, una que mira al pasado y otra al futuro, era la personificación de lo que significa estar entre dos mundos. De esta manera se han encontrado en templos dedicados a Jano patrones laberínticos en los mosaicos, lo que sugiere una conexión entre el culto a este dios y la idea de transitar por un espacio enredado, intrincado. Algunas interpretaciones incluso indican que estos diseños podrían haber sido parte de algunos ritos en los cuales los participantes recorrían el diseño laberíntico como símbolo de marcar el inicio de un nuevo ciclo. Pero sin duda, y como mucho de lo desarrollado por los romanos, sabemos que proviene directamente de Grecia, como lo estamos viendo aquí. Pero bueno, continuando con esta idea, Cicerón en su obra De Natura Duerum menciona a Jano como el dios que, cito, abre el camino y lo cierra, aquel que se encuentra en cada umbral y en cada cambio. Termino la cita. Y aunque no hay una mención directa o clara respecto a un laberinto, el rol de este dios como guardia de los pasajes y los cambios de dirección pues encaja muy bien con la función de estas estructuras para los romanos. Y también si nos ponemos a analizar un poco más allá de la representación bifronte de Jano, es decir, con sus dos caras, pues nos remite a la idea del hacha cretense de doble filo, ¿no? El hacha de dos caras, la labris y
la bifurcación de los caminos. ¿Ok? Todo empieza como a conectarse de cierta forma, ¿no? Como puedes ver. Entonces, por otro lado, también los romanos pues adoptaron estos diseños como una forma de arte y también de superstición, ¿no? Ya que muchos mosaicos con formas laberínticas aparecieron en las teselas de algunas villas y algunos templos como elementos decorativos y a la vez como símbolos de protección, ya que se creía que estos patrones geométricos podrían confundir a los espíritus malignos y evitar que alcanzaran el centro de las domus, ¿no? De las casas romanas, o también de los santuarios. Esta representación de un acabado totalmente decorativo pues se convertiría en una forma de control o al menos de aparente control sobre el caos, las supersticiones y las incertidumbres. Pero mira, antes de continuar, déjame te cuento qué es una tesela. Esta es cada una de las piezas con las que se forma un mosaico, ¿ok? Tenlo en mente. Pues bien, estos laberintos encontrados en las teselas de casas y templos tenían un diseño univiario, de una vía. Es decir, que solamente tenían en su diseño un camino posible tanto de entrada como de salida. ¿Ok? En sus inicios estos diseños eran predominantemente de forma cuadrada y dividida en 4 cuadrantes alrededor de un centro. Y ya con el tiempo estas representaciones fueron evolucionando y también los diseños se presentaban también en círculos concéntricos, es decir, que comparten el mismo centro. Y que aunque mantenían la misma subdivisión en cuadrantes, sin embargo, hay un detalle que se mantendría y se repetía en ambos diseños, ¿ok? Que era una imagen del Minotauro justo al centro del laberinto, que uno de esos mosaicos es el que utilicé para la portada de este episodio, donde podemos ver la representación del Minotauro justo al centro. Y pues ya que estamos llegando a la mitad de este episodio, recuerda que si me estás escuchando desde tu app o desde tu plataforma de audio favorita, te lo agradezco mucho. Pero pues también puedes ver muchas referencias visuales como lo hacen quienes me ven y escuchan desde YouTube. Que claro, no por ello dejaré de detallarte en lo posible cómo son o cómo fueron estas estructuras, pues para que tú puedas reconstruirlos, reconstituirlos en tu mente. Pero que si quieres ver más contenido que enriquece este episodio, ve a YouTube, suscríbete, activa la campanita que es totalmente gratis para que no te pierdas ni un solo episodio de Mundos Construidos. Así que dicho lo cual, continuamos. Entonces ya que estamos a la mitad del episodio y antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso de los laberintos que hemos explorado hasta el momento. Porque aunque todos comparten la esencia de ser espacios enredados, pues sus propósitos, como hemos visto, son muy pero que muy distintos. ¿Ok? Empezamos con el mítico laberinto del Minotauro, ¿sí? Que no solamente fue diseñado para confundir a quienes entraban, sino como un auténtico lugar de castigo, donde el terror acechaba pues en todas las esquinas y más al centro. Luego viajamos a Egipto, donde el llamado laberinto, entre comillas, pues pudo haber sido mucho más que una estructura física. Por un lado, pudo haber servido como mausoleo, aunque también para resguardar conocimientos sagrados, o incluso como una representación del camino que los muertos debían recorrer hacia la eternidad. En Grecia descubrimos que los laberintos no solo pudieron haber sido construcciones físicas, sino que también podían ser simbólicas, ya que eran utilizadas en rituales y en tradiciones que marcaban iniciaciones y aprendizajes de manera importante. Y el último que acabamos de ver, que es en Roma, donde estos patrones no estaban ocultos bajo tierra, sino que se desplegaban en los suelos de las villas, las termas y algunas tumbas, convertidos esta vez en mosaicos que eran totalmente decorativos y que también tenían su carga simbólica y de superstición. ¿Sí? Y que también servían como parte del culto al dios de los umbrales, de las puertas y los caminos, que era Jano. ¿Ok? Entonces, así como puedes ver, los laberintos pues han sido mucho más que espacios en donde uno se puede perder, ya que han sido reflejos de miedo, símbolos de poder, rutas iniciáticas y hasta metáforas del destino. Lo más interesante hasta el momento, pienso, es que pues cada civilización en cada región, estos laberintos se han interpretado a su manera, aunque siempre tomando algunas referencias de laberintos aún más antiguos. ¿Ok? Pero la evolución en relación a estos diseños, claro que no termina aquí, ya que con el paso del tiempo se empezarían a adaptar y a llevar aún más allá en sus concepciones, también
como en la forma de construirlo, como lo vamos a ver con los siguientes casos. Para esto vamos a avanzar en el tiempo unos cientos de años hasta ubicarnos en el apogeo de la Edad Media. Aquí el cristianismo, ya como religión dominante, dictaba gran parte de la vida en Europa. Por lo que ahora imagínate que en esa época que estás recorriendo un sendero trazado en piedra, donde cada giro y cada vuelta es una invitación para reflexionar sobre tu propia vida y tu destino. Tal vez lo necesitas, ¿ok? Bueno, en la Edad Media algunos laberintos estaban grabados en los pisos de las catedrales, también en las iglesias y en algunos monasterios, y que se convirtieron en un símbolo importante del camino espiritual. ¿Okay? Estos diseños, que estaban cuidadosamente diseñados, cuidadosamente trazados, pues no solamente ofrecían a los fieles una experiencia corta y alternativa a las largas peregrinaciones, sino que también representarían una travesía del camino del alma desde la oscuridad hasta la luz. ¿Ok? El diseño de estos laberintos era precisa y significativa. Generalmente se trataba de diseños univiarios, como ya lo vimos anteriormente, y que tenían múltiples giros que invitaban a recorrerlos. La forma más común o habitual de estos laberintos era la circular, con caminos concéntricos, o la de patrones cuadrados, que era influencia directa de los romanos, por supuesto, donde cada camino trazado tenía una intención de simbolizar el viaje de los creyentes. Sí, uno de los ejemplos más conocidos es el laberinto de la Catedral de Chartres en Francia, y que fue construido alrededor del año 1205 de nuestra era, mismo que se ubica y extiende en el piso de la nave principal. ¿Ok? Por si no lo sabes, la nave de una catedral es el espacio continuo que está comprendido entre dos muros o filas de columnas, es decir, el espacio central o lateral que cruza todo el espacio de una catedral. Pero continuando. Este laberinto era utilizado por los fieles que no podían emprender la larga ruta hacia Tierra Santa en las peregrinaciones, por lo que su viaje lo realizaban en este laberinto. Lo hacían caminando o de rodillas y meditando durante su recorrido, ya que la misma experiencia de recorrerlo era para muchas personas un ritual que transformaría la incertidumbre del camino recorrido durante su vida a un acto de fe hacia un estatus de redención. Este laberinto de la Catedral de Chartres mide aproximadamente 13 metros de diámetro y su diseño está compuesto por 11 circuitos o círculos concéntricos y un camino en total que tiene poco más de 260 metros de longitud desde la entrada hasta el centro. Este diseño está basado en la proporción áurea y en patrones geométricos que denotan muy bien la arquitectura gótica de esa época. Además que el trazo está bien alineado con el eje central de la catedral y otros elementos de ese lugar. Originalmente, en el centro de ese laberinto existía una placa de bronce con una figura, y que era muy probablemente del mito de Teseo y el Minotauro, aunque esta se perdió durante la Revolución Francesa. En general, los laberintos creados durante la Edad Media estaban hechos de mármol, piedra labrada y en ocasiones de vidrios de colores. De esta manera, la luz natural que podía entrar por los ventanales, por los vitrales o por los rosetones se combinaba con las sombras proyectadas por los diseños e intrincados trazos, lo cual creaba un juego visual para estimular la meditación. Entonces estos laberintos se convertirían en espacios sagrados y en pequeños recintos, y en donde cada paso de los peregrinos se reflejaba una prueba para su alma. Sin duda, cada línea de estos diseños resulta en una metáfora de la transformación de lo físico en un reflejo del espíritu humano, y que era una clara muestra del ingenio de los diseñadores que supieron dotar en piedras a través del arte y la arquitectura la esencia del viaje interior de los penitentes. Pero viajando y avanzando un poco más en el tiempo y ya en el Renacimiento, la forma en que se concebían estos espacios cambió totalmente, ¿ok? Aquí el orden, la simetría, la modificación y el control sobre la naturaleza comenzaron a ser nuevamente principios fundamentales del diseño paisajístico, donde justo en este contexto surgen los clásicos laberintos de setos. ¿Ok? Un seto, por definición, se trata de una cerca o una valla, y quizá los conozcas en persona o los hayas visto en algún libro o en alguna película. ¿Ok?
Estos se tratan de estructuras geométricas delimitadas por muros de arbustos densos y que están como bien podados, donde el recorrido laberíntico se convertía en una sucesión de giros inesperados que eran muy precisos, ¿sí? Estos laberintos, a comparación de otros de las épocas pasadas que ya vimos, se convirtieron ahora sí en un juego visual y sensorial, ¿ok? Lo que transformaba una gran área ajardinada en una extensión artística y paisajística en los terrenos de algunos palacios. Estos diseños, por supuesto, fueron retomados de las tradiciones grecorromanas y también de las tradiciones medievales, pero trasladando la complejidad de sus trazos a la vegetación, lo que hace que pues se vuelvan más naturales, ¿ok? Estos laberintos ofrecían una experiencia inmersiva, ya que se cuenta que algunos de sus visitantes podían pasar horas enteras descifrando cada encrucijada y disfrutando el perderse y encontrarse con otras personas en estos caminos, ¿sí? La atmósfera que se podía lograr con la vegetación de estos diseños era totalmente diferente a los laberintos que exploramos anteriormente, ya que la luz natural sí se alcanzaría a filtrar entre las hojas de los muros, logrando un juego de sombras y puntos de luz cambiantes a lo largo de todo el día. Igualmente, el sonido entre los setos añadiría esta sensación inmersiva, pues que no era definitivamente igual a un espacio hecho de piedra o de otro material que era totalmente sólido. Uno de los ejemplos más impresionantes de este laberinto de setos es el de los Borgia, ubicado en la Villa del Este en Tivoli, Italia, y que fue construido durante el siglo XVI. ¿Sí? Su diseño es atribuido a los arquitectos Pirro Ligorio y Alberto Galvani. El diseño de este laberinto se basa en los principios de simetría, es decir, en la correspondencia de formas, tamaños y la posición de los elementos en relación a un punto de referencia, en relación a un eje o en relación a todo un espacio, ¿sí? En este laberinto, el laberinto de los Borgia, cada seto estaba meticulosamente podado, manteniendo el mismo grosor y altura, lo que le daba una uniformidad pues muy buena. Estas delimitaciones formaban una serie de caminos univiarios con una única entrada y salida, lo que garantizaba que el recorrido, aunque fuera complejo, pues estaba dotado de cierto orden. Entonces, como te mencioné hace un momento, se sabe que este laberinto fue concebido más que como una pieza ornamental en un jardín, se concibió más como una representación del poder del hombre sobre la naturaleza. Incluso así lo manifiesta el historiador británico Hugh Taita en el libro que se llama La historia del diseño de jardines, ¿ok? Que dice así. El laberinto de Villa de Este es una manifestación de la ambición renacentista. En él, el orden geométrico de la planta se impone sobre la inconstancia de la vegetación, simbolizando la capacidad humana de imponer racionalidad en medio del caos natural. Pues bien, lamentablemente este laberinto ya no existe en su forma original, ya que fue desapareciendo con el tiempo debido a cambios en la conservación y en el mantenimiento de los jardines en general. Y también pues ya no existe por la misma evaluación del diseño de todo el jardín. Inclusive la imagen que estás viendo ahora pues podría no ser exacta a cómo fue el laberinto realmente, ya que los registros que se tienen o las menciones que se tienen de esta estructura pues solamente están en algunos textos, en algunas pinturas y en algunos bocetos. Sin embargo, si algún día tienes o tenemos la oportunidad de visitar este jardín de la Villa del Este, que por cierto está declarado Patrimonio de la Humanidad, pues aún se puede ver la magnificencia de estas fuentes, de las esculturas y del jardín en lo general, lo que pues le da un esplendor inigualable al lugar. Aquí creo que vale la pena mencionar lo siguiente, aunque demos un gran salto en el tiempo, ya que este espacio, estos laberintos de seto, sin duda pudieron haber sido de referencia e inspiración para el laberinto del Hotel Overlook en la película de Stanley Kubrick, El Resplandor. No sé si has visto esta película de 1980, donde sale un laberinto de setos enorme. Bueno, ahí te dejo una imagen para que lo conozcas. Y también te recomiendo la película, pues que es un clásico, ¿no? Incluso la parodiaron en Los Simpson en un capítulo de La Casita del Horror, no sé si la has visto, muy bueno. Pero bueno, siguiendo. En el contexto de los laberintos, este del Hotel Overlook es totalmente diferente con el de los Borgia, ya que este último fue creado durante el Renacimiento y el otro en el cine de terror del siglo XX, pero que sí comparten algo en común:
la idea de un espacio diseñado para perderse, confundir y desafiar a la orientación. Ya que el laberinto de setos de la película se utiliza como un elemento narrativo perfecto, como una trampa, que pues no te voy a hacer ningún spoiler para que la veas, pero que representa muy bien la tensión y la complejidad de los instintos humanos, donde, en ambos laberintos, el renacentista y el de esta película, tratan de vencer al caos, por un lado el que emerge naturalmente de la vegetación, y por el otro, el de un desorden interno de una mente en crisis. Así, no te pierdas la película, está muy buena. Pero bueno, mira, ya que estaba hablando brevemente de esta película de 1980, ¿saben qué también ocurrió en ese año? ¿Saben qué laberinto se creó precisamente ese año y que es un laberinto bastante icónico, pero en un contexto totalmente diferente y que se mantiene vigente 45 años después? Todavía está vigente, no sé si lo conocen. Pues bien, ese año fue lanzado ni más ni menos que el videojuego Pac-Man, con sus laberintos, claro. Y pues como fan y ahora entusiasta de los videojuegos, Pac-Man no solamente es pues un jueguito, ¿no? ¿Ok? Ya que este juego es una convergencia entre el diseño y la creatividad, que se ha convertido totalmente en un hito en el entretenimiento digital. Ok, te cuento rápidamente la historia. Todo comenzó en Japón a finales de la década de los años 70, donde el diseñador Toru Iwatani buscaba una manera de crear un juego para todo mundo, en especial para las mujeres, ya que en esos ayeres los lugares donde las personas se reunían para jugar videojuegos pues eran mayormente frecuentados por hombres, lo que buscaba romper con estos estereotipos de los juegos de aquella época. ¿Ok? Así que el 22 de mayo de 1980 sería lanzado el juego original, Pac-Man, que ya sabrás por qué le cambiaron el nombre, ¿no? Esto para evitar que se cambiara la P por la F, pero bueno. Este juego se convertiría entonces en Pac-Man, que es un juego que ofrece un desafío mental, lúdico y que está pues también visualmente atractivo. Pero que si eres de los que te sudan las manos al jugar videojuegos, pues tal vez Pac-Man no sea totalmente para ti, ¿verdad? Pero la verdad es que está bastante divertido. Sí, ok, lo que están viendo ahorita en pantalla soy yo jugando Pac-Man. Bueno, perdonen la manques, ya hace mucho que no juego. Y pues miren, como dato interesante, el personaje Pac-Man se inspiró pues ya en algo muy cotidiano y muy sabroso, ¿ok? No sé si sabías que se inspiró en un pastel redondo o en una pizza que le faltaba una rebanada. Así que este personajito, pues que también ha evolucionado a lo largo del tiempo, se convirtió en el motivo central de un laberinto digital. ¿Sí? Este laberinto no solamente es un diseño azaroso, ya que combina muy bien los principios de los diseños clásicos de este espacio, donde el Pac-Man tiene como objetivo comer todos los puntos dentro del laberinto. Esto sin ser alcanzado por algunos de los fantasmas ni agotar el tiempo. La idea es que el jugador pudiera experimentar de manera virtual el bucle de un patrón geométrico que puedes ver en su totalidad. Es decir, en Pac-Man no te pierdes o te desorientas, sino que al tener una imagen general de todo el laberinto, un patrón previsible, pues puedes entender perfectamente el espacio. Sin embargo, cuando digo bucle, y a los que han experimentado, a los que hemos jugado el juego, sabrán que estos laberintos pues no tienen un final, o al menos en las primeras versiones. Cuando más, tienen un camino que al cruzarlo hace que salgas precisamente por el lado contrario, haciendo de este un laberinto sin salida. Entonces este diseño del laberinto de Pac-Man pues es una especie de rompecabezas geométrico con muchas características de los laberintos antiguos, como te decía. Por ejemplo, para empezar, la estructura de los niveles es simétrica, está dividido en cuadrantes bastante claros, en 4 partes, tiene un centro, al mismo al que no puedes acceder y donde están las criaturas que te eliminan. ¿Okay? Esto como una referencia pues al Minotauro, que está al centro de su laberinto y que si tienes la mala fortuna de encontrártelo, al igual que los fantasmas, pues te van a eliminar. ¿Sí? Y por supuesto, y algo muy importante, aunque contemos con una imagen general de todo el laberinto, la precisión que debes tener al jugar cada partida junto con los movimientos impredecibles de los fantasmas,
pues te llevan a planificar tu recorrido en segundos, haciendo que tu experiencia dentro de este espacio se sienta más como un baile entre el control del personaje, pero también en la incertidumbre, ¿no? Que es una cualidad dual que tiene cualquier laberinto, o prácticamente todos los que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Incluso una de las citas del propio Toru Iwatani lo resume muy bien, ¿no? Resume muy bien esta visión para el juego. Cito: quería crear algo que no fuera simplemente un juego de disparos, sino un juego que todos pudieran disfrutar, donde la estrategia y la curiosidad fueran las verdaderas armas. Sí, esta cita es del libro Pac-Man, la historia definitiva, escrito por Tristan Donovan. Ok, entonces aquí en este videojuego se siguen manteniendo algunos de los elementos, por ejemplo, del laberinto renacentista de Zetos, ¿sí? Donde el motivo principal es el lúdico y donde la curiosidad y el dominio del espacio, aunque ahora en forma digital, pues es parte de la experiencia. Ok, lo que sin duda pues va a poner a prueba la agilidad mental y la velocidad de reacción de los jugadores, ¿sí? Inclusive, escuchen esto, para algunos analistas el juego representa de manera abstracta, ¿ok?, el viaje del héroe, como si Pac-Man se convirtiera en un Teseo digital, ya que el laberinto por donde se mueve el personaje compartiría algunas de las características del viaje del héroe o el monomito, como lo son una aventura, que empezaría en esta ocasión en el centro del laberinto, también el cruce de los umbrales, aunque estos en realidad son bucles para llegar al mismo espacio, pero con una ligera ventaja. Igualmente las recompensas por superar cada prueba y que se hacen presentes en forma de puntaje. También están los enemigos, en este caso los fantasmas, y también el propio tiempo, como ya vimos, ¿sí? También están las recompensas, que son las frutas y las vidas extra, y también los aliados, que pueden ser los puntos que están en los extremos del laberinto, los puntos que están parpadeando y que te dan cierta ventaja. ¿Ok? Por lo que esta comparación, pues aunque pareciera muy jalada de los pelos, es algo interesante ver cómo a partir de una construcción lúdica y digital, las interpretaciones y reinterpretaciones que se han hecho de este juego, pues conllevan metáforas de los desafíos y de los obstáculos que enfrentamos en nuestras propias vidas. ¿Sí? Ahí lo dejo. Pues bien, hemos visto cómo han sido en lo general estos espacios laberínticos a lo largo del tiempo, con algunos casos emblemáticos y bien específicos, ¿sí? Hemos dado el salto hasta lo digital. Sin embargo, estas estructuras han empezado a evolucionar y a abarcar pues muchos más ámbitos, ¿sí? Insertándose no solamente en un espacio construido físicamente para la escala humana, o para un circulito amarillo que tienes que escapar de los fantasmas, sino también se han construido en realidad virtual. ¿Sí? Te lo cuento. Antes de ello, déjame te digo que estos laberintos de realidad virtual son parte de pruebas científicas. Tienen relación directa con los laberintos en donde se hacen pruebas con ratoncitos. Incluso yo creo que los has visto, incluso hay niños o pues no tan niños que le diseñan su laberinto a su mascota ratón para encontrar su comida, ¿sí? Su queso. Pues bien, estos laberintos en el campo científico se usan para experimentos que son diseñados, entre otras cosas, para estudiar la orientación espacial, para poner a prueba la memoria y el aprendizaje, así como para analizar las respuestas cognitivas de estos animales en diseños complejos. Pues bien, por supuesto también existe la experimentación en laberintos con humanos. Y no se trata de un laberinto jugando en donde una persona tiene que encontrar su quesote, ¿ok? Sino que son espacios construidos en la realidad virtual. Un ejemplo concreto de esto fue realizado en la Universidad de California en San Diego, donde un equipo de investigadores diseñó un entorno de realidad virtual que simula un laberinto con muchas de las características que ya te he mencionado. Es decir, la bifurcación de caminos, el pasillo que termina y no te lleva a ningún lado, el recorrido univiario o de entrada única y salida única, a lo que le sumaron por medio de la misma realidad virtual cambios en la iluminación, cambios en los estímulos sonoros, incluso en la rotación de las cámaras. Esto para inducir aún más la desorientación. Ok. Durante estos experimentos, las personas fueron expuestas a este entorno laberíntico mientras se medían algunas de sus respuestas fisiológicas como la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel.
es decir, la medida de la capacidad de la piel para transmitir electricidad y calor, ¿sí? Así como una autoevaluación de la ansiedad, ¿sí? Los resultados demostraron que los participantes experimentaban un aumento significativo en sus niveles de estrés y desorientación, lo cual no solo afectaba su capacidad para encontrar la salida, sino que influía en su estado mental. Inclusive algunos de los resultados publicados por Daniel Freeman en 2008 dentro de la revista Realidad Virtual y Radiodifusión en el artículo titulado Realidad Virtual en la evaluación de tratamientos de los trastornos de ansiedad, se menciona lo siguiente. Dice así: el laberinto virtual revela la delicada línea entre la orientación espacial y la ansiedad, evidenciando que la mente humana puede ser profundamente influenciada por la complejidad del entorno. Termino la cita. Inclusive, también algunas de las autoevaluaciones de ansiedad recogidas en este experimento coinciden en que la experiencia fue, abro comillas, realmente inmersiva y desorientadora, intensa y desconcertante. Sin embargo, la intensidad del estímulo ha generado algunas reacciones emocionales extremas también, ya que algunos críticos hacia estos experimentos argumentan que, cito, inducir estados de ansiedad tan profundos sin una evaluación completa de los riesgos podría vulnerar el bienestar de los participantes. ¿Sí? No es cualquier cosa. Pero mira, si los estudios se han realizado de manera legal y en contextos controlados, así que por eso no hay mucho problema. Y también han sido con consentimientos informados para los participantes. Pero también sigue existiendo una línea delgada en cuanto a si este tipo de inducciones al estrés pues pudiera tener repercusiones a largo plazo, ya que en el informe de Freeman también se recoge lo siguiente y que es muy, pero muy interesante, ¿ok? Mira, dice así: la sensación de estar atrapado en un laberinto real perduró incluso después de finalizar la sesión. Termino la cita. Después de finalizar la sesión. Ok, esto pues sí está como para pensarse, ¿no? Ya que inclusive en algunas otras publicaciones se menciona que la exposición prolongada a entornos virtuales, a entornos laberínticos, pues puede desencadenar respuestas similares a la de los trastornos de ansiedad. ¿Ok? Pues mira, en este caso específico vemos cómo el uso de estas estructuras llevadas al campo científico y en condiciones donde se decide llevar casi al extremo al participante para provocar una reacción medible, han hecho que el diseño de estos laberintos se trastoque un poco o un mucho, ¿no? Haciendo que el espacio se voltee y cambie sin lógica alguna, poniendo a prueba la percepción de quienes lo han experimentado. Y pues mira, solo como cereza del pastel y una mención final y rápida antes de terminar este episodio número 1, que gracias por estar aquí. Y sin spoilers, me voy a referir a la serie de Apple más Severance, ¿ok? Ya que estuvo en tendencia y que está buenísima, por cierto. Esto en relación a los laberintos, claro. Ya que podemos ver de una forma muy sutil pero clara cómo la narrativa de la serie utiliza los espacios para reflejar un sentimiento de desorientación, de buscar una salida. Y por supuesto, de pasillos laberínticos que todos parecen iguales y en los que no sabes lo que te vas a encontrar. Sobre todo la escena del inicio del episodio 1 de la temporada 1, que si la han visto sabrán a lo que me refiero, y que es muy buena, por cierto, ¿no? De esta industria ficticia de la serie, que es la industria Lumon. Pues el contenedor, el laberinto o de los laberintos, porque realmente no se sabe muy bien lo que está pasando ahí adentro, no se sabe muy bien cómo está estructurado el espacio. Pues también existen backrooms con ambientaciones diferentes y en donde se desarrollan actividades específicas, ¿ok? Donde el simbolismo y las áreas bien definidas mezcladas con cierto color nos remiten a un estado de ánimo y a un propósito oculto, donde la mente, como los pasillos de un laberinto, se bifurcan y se abre un abanico de posibilidades y en cada camino y en cada umbral que toman los innis y los outis, ¿ok? Si no has visto la serie, seguramente no sabes lo que me estoy refiriendo, pero hasta ahí lo dejo para no hacerte spoiler por si te llama la atención,
y que se me queman las habas a mí de hablar de la serie porque me gustó bastante. Pero bueno, y ahí lo dejo como referencia. Así que si todo sale bien, pues podríamos hacer un episodio de la arquitectura dedicada a la serie de Severance. Así que si te gustaría ver un episodio de esto, comenta Severance en los comentarios o comenta Cold Harbor por si lo quieres ver próximamente, ¿vale? Pues bien, para finalizar este episodio dedicado a los laberintos, y como te comentaba al inicio, estas han sido estructuras tanto enigmáticas como fascinantes para el ser humano, mismas que han variado en sus materiales, sus formas, su propósito y su significado a través del tiempo. Desde los laberintos egipcios, que probablemente sean de los más antiguos o que al menos de los que históricamente se tiene algún registro, hasta las construcciones que desafían directamente tu psique de forma virtual. Por supuesto, hay muchas otras variaciones de estas estructuras, pues que sería imposible mencionarlas en su totalidad en este episodio, pero solo por mencionar muy brevemente algunas, existen los laberintos naturales que se forman en cuevas, grutas y otras formaciones geológicas. También existe la laberintitis, por ejemplo, que se refiere a la inflamación del laberinto, que es la parte del oído interno que controla el equilibrio, que puede causar vértigo, mareos, pérdida de audición y otros síntomas. Así que pues consulta a tu médico de cabecera para más información y si sufres alguno de estos síntomas, ¿verdad? Además, pues navegando por ahí en internet, leí algunos blogs de psicología donde analogan el sobrepensar. Levante la mano quien sobrepiensa, levante la mano. Es decir, darle la vuelta y la vuelta a nuestros pensamientos, que es un tipo de construcción laberíntica que no nos deja estar en paz, ¿no? Así se menciona en este blog de psicología. Sin embargo, pues hay algo que personalmente me sigue intrigando en relación a estos diseños, no sé si a ti, ¿no? Ya que aunque ya conocemos sus simbolismos y sus propósitos de forma general, me pregunto yo de dónde provienen, ¿no? ¿Cuál fue el diseño detonador? ¿Cuál fue el arquetipo? Es decir, ¿cuál fue este diseño original? ¿Sí? El diseño primario. Y pues que ha derivado en muchos de los ejemplos que vimos en este episodio y que hay muchos más existentes, ¿sí? Pues bien, hay varias hipótesis. Hay quienes consideran que estos diseños pueden provenir de la observación de una telaraña, ¿sí? En específico de las telarañas orbiculares, es decir, de estas de las que seguro estás teniendo en mente en este momento y que son como muy perfectas y que parten de un centro o de un eje centralizado y que se empieza a construir en espiral y hacia afuera, ¿no? Lo cual a mí me parece como muy fascinante, que este fuera el arquetipo del laberinto, ¿no? Probablemente. También otros investigadores dicen que estos diseños pudieron surgir de la observación de las estrellas y no desde una perspectiva astronómica, sino simplemente de la contemplación de los astros, ¿ok? De observar las estrellas más brillantes en un cielo despejado donde cada una de ellas serían los nodos o cambios de direcciones de hilos o de caminos invisibles. Esa es otra idea. También podría ser de la observación de la concha de un caracol, ¿sí? Con su espiral de proporción áurea donde se extiende desde el centro hacia afuera, o también con algunos deltas de los ríos donde se bifurcan sus vertientes que se asemejan a estos cruces de caminos, ¿sí? Pero mira, sea cual sea el origen de estos diseños, de estas construcciones, nos van a seguir sorprendiendo y poniendo a prueba si es que los experimentamos o si es que los diseñamos de cierta forma. Y pues siempre van a tener una función, sea cual sea. ¿Sí? Van a ser un mito, van a ser un ritual, o van a ser un juego de video, o, como dicen algunos por ahí, quizás solamente es una construcción que está y estará por siempre intrínseca en nuestra mente. Siempre ha estado ahí. Esto fue todo por hoy. Hasta aquí llegamos al final del episodio número 1 dedicado a los laberintos. Si tienes algo que comentar en relación a este tema o hacia cualquier otro, pues déjamelo en los comentarios que yo te leo. ¿Ok? No olvides suscribirte a mi canal, búscame como Mundos Construidos. También puedes encontrarme en otras redes sociales. Por acá te dejo los enlaces o ahorita los voy a colocar en pantalla. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. ¿Ok?
Mi nombre es Daniel Castillo, esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Saludos.